Buenas, voy a hacer el ejemplo que hice hace un año y medio o así en mi web de PHP con modelo vista controlador y programación orientada a objetos. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque hay mucha gente que me ha mandado mensajes diciéndome que esto no me funciona o que no lo entiendo, etcétera. Y bueno, pues ¿por qué no un poco explicarlo, ir haciéndolo, ir viéndolo? Vale, pues ahora estoy creando el proyecto aquí en NetBeans, que es el IDE que yo utilizo. ¿Por qué? Porque me parece muy cómodo el hecho de poder tener las bases de datos y todo integrado, o sea, el código, la estructura de ficheros, las bases de datos, muchas cosas que a mí me resultan muy cómodas y ya llevo varios años usándolo, ¿no? Vale, estoy creando el proyecto que he creado en la raíz del servidor del servidor web, que en este caso yo uso WAMP. Tú puedes usar lo que quieras, puedes usar background, puedes usar XAMPP o lo que quieras. Y ahora vamos a crear los ficheros de configuración, ¿vale? Crearemos un fichero para el tema de la base de datos, para la configuración de la base de datos, y otro fichero para definir cosas globales, en plan cosas como la URL, bueno, la URL no, el controlador por defecto, la acción por defecto, etcétera, ¿vale? Estamos creando una database.php, que aquí veis la configuración de la base de datos, ¿vale? Vamos a devolver simplemente en este fichero, lo único que vamos a hacer es devolver una array con toda la configuración de la base de datos, ¿vale? Le vamos a indicar el driver que vamos a usar, que en este caso va a ser MySQL, porque actualmente es lo que se usa, MySQL. Le vamos a decir que el host va a ser localhost, porque en este caso estamos en local, ¿vale? Ahí depende de lo que tú quieras, pues le cambia la configuración aquí sin tener que ir a ningún otro fichero. Simplemente para cambiar la base de datos nos venimos aquí y ya está. User, que en este caso será root, en mi caso en el WAMP, pues lo tengo así configurado, simplemente tengo el usuario root y sin contraseña ni nada. Y la contraseña vacía, ¿no? Y la base de datos se va a llamar pruebas, ¿vale? Es una base de datos que simplemente tiene una tabla, la tabla usuarios, que tiene una serie de campos, que es lo que vamos a utilizar aquí, que el nombre, los apellidos, la contraseña, el email y ya está, y el ID, ¿vale? Esa base de datos no la vamos a ver cómo se hace aquí, pero la voy a pasar. O sea, voy a poner el código en la descripción del vídeo, incluso está en un comentario dentro del artículo, pero vamos, que esto lo puedes crear tú en cosa de 2 minutos, no hay problema. Puedes crearlo con la consola de MySQL o en el PHP o como tú quieras, ¿vale? Le hemos indicado también que la codificación de caracteres va a ser la UTF-8, ¿vale? Para que soporte pues ñes y ese tipo de cosas. Y ahora vamos a crear el otro fichero, ¿no? Que va a ser el global.php, ¿vale? Global.php. Bien. Este fichero aquí le vamos a indicar, vamos a crear dos constantes, ¿vale? Dos constantes que son unas variables globales, digamos, para poder acceder a ellas desde cualquier sitio sin tener que poner el dólar ni nada. Simplemente tú las llamas y ya está. Vale, definimos la variable global, digo, la constante controlador, eh, controlador default por defecto, ¿vale? Controlador por defecto y le vamos a decir que es el de usuario. De momento solamente cuando empecemos a programar, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es la estructura del modelo vista controlador, de este patrón, ¿no? Del framework, del micro framework que estamos haciendo para un poco programar bien a pelo, ¿no? Con PHP. Pero después, cuando empecemos a crear controladores, modelos, tal, entidades, sí que pues tendremos el controlador por defecto usuarios y la acción por defecto será index, ¿no? Por regla general en todos los frameworks
siempre la acción por defecto es la index. En index action, por ejemplo, en la mayoría de frameworks, y yo ya he probado varios, ¿vale? Por ejemplo, en Zen Framework 2 hay que definir, y por ejemplo en Symfony, en la gran mayoría de frameworks, hay que definir eh, las acciones de los controladores con la palabra final action. Aquí no lo hago porque pues estoy siguiendo el ejemplo que hice y me baso un poquito, bueno, en Coordinator no necesitas hacer eso, simplemente con ponerle el nombre al método te basta. Entonces, bueno, pues no le vamos a poner action detrás, ¿no? Simplemente el nombre. Vale, ahora he creado la carpeta core, o core, o como se diga, que es la carpeta que va a contener los ficheros del framework, ¿no? Entonces ahora estamos creando la clase conectar, que es la que se va a encargar de conectarnos a la base de datos, ¿vale? Y porque esta clase la vamos a utilizar para eso, ¿vale? Entonces estamos creando aquí atributos de la clase que son todo lo que hemos configurado en el database.php, en el config, ¿vale? Estamos creando pues un atributo por cada uno, ¿no? Driver, host, user, pass, database y charset. Y como digo, en la carpeta core, en el directorio este, vamos a colocar las clases base de las que heredarán, por ejemplo, los controladores, los modelos, aunque aquí también se podrían colocar más librerías, etcétera, hechas por nosotros o por terceros. Esto sería como el núcleo del framework, ¿no? Incluso podríamos meterle Composer, hacer la autocarga de clases que hace este gestor de dependencias, ¿no? Podríamos hacer muchas cosas aquí, pero bueno, de momento estoy siguiendo el ejemplo que hice hace tiempo, hace ya año y medio, y, y ya está, ¿vale? Ni siquiera me molesta en mejorarlo porque yo creo que o sea, para ver la idea sobra, pero sí que es verdad que se puede mejorar muchísimo, 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 y meterle pues, todo tipo de cosas que necesitáramos, desde ORM, Query Builder, librerías para todo tipo de cosas, etcétera. Que ya te digo, con Composer ahora es muy interesante su uso, porque es una cosa muy cómoda y está muy bien el tema de Composer. Yo me lo miraría. Vale, ahora estamos pues en el constructor estamos llamando, básicamente, estamos metiendo dentro de una variable el array que nos está devolviendo el config de database, ¿no? Devuelve el array y entonces lo estamos usando ahí, ¿vale? Estamos cogiendo del array que devuelve el driver, lo estamos metiendo en el atributo driver también, thisDriver, y así lo vamos a hacer con con todos los parámetros que vamos a configurar, ¿no? De esta forma, dentro de la clase vamos a tener acceso a ello, y ahora veremos en el método conexión que vamos a hacer, lo vamos a utilizar, ¿vale? Entonces creamos aquí user, pass, y database, que te la tendrás que crear tú, esa base de datos. Vale. Perfecto. Perfecto. Bien. Vale. Bien, ya tenemos los atributos rellenos con lo que necesitamos de momento. Los tenemos rellenos con lo que necesitamos. Bueno, hemos seteado pues todo eso. Ahora vamos a crear el método conexión, que se va a encargar precisamente de eso, ¿no? De conectarnos a la base de datos. Vamos a utilizar, como puedes saber, hay varios tipos de conexión, ¿no? En PHP podemos utilizar MySQL, que está un poco anticuado. Podemos utilizar MySQLi, que es el que vamos a utilizar nosotros, porque es rápido, porque
es cómodo, es fácil. Y luego tenemos PDO, que es el mejor que se puede usar realmente, porque es el que más te abstrae del tema de la base de datos, etcétera. Pero en este caso, MySQLi es más rápido, en este caso, y nos va a servir, básicamente, nos va a servir bien pues para lo que necesitamos. Que realmente con PDO se pueden hacer muchas cosas y está muy bien. Pero bueno, yo aquí voy a usar MySQLi y a mí me gusta y ya está. Usar MySQLi. Pero con PDO hay por ahí librerías que te hacen cosas bastante interesantes con PDO y tiran de eso. Pero MySQLi, la versión de MySQL mejorada, ¿vale? Está muy bien porque puede utilizar bastantes cosas. En- es un objeto, digamos, o sea, puedes llamar a métodos, tal. MySQL es más, como dirían por ahí, más gitana, ¿no? Esa clase, más poquillo antigua ya y que peta por muchas partes. Vale, entonces aquí hemos creado la conexión, ¿vale? Hemos hecho un new MySQLi, hemos creado el objeto, le hemos pasado el host, el usuario, la contraseña y la base de datos. Y ahora estamos haciendo una consulta para setear un poquito bueno, un poquito, para hacer un set del charset que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque a veces no lo utiliza bien, o sea, te usa otro, etcétera, y luego hay pequeños problemillas. Entonces, si hacemos esta query, ya no lo ahorramos, le decimos que el charset de la base de datos va a ser UTF-8, que como te digo es el estándar, y ya está, y perfecto. Devolvemos la conexión, ¿vale? La voy a sacar de leave para que siempre devuelva algo, ¿vale? En este caso, sí, la saco de leave. La sacamos de leave, devolvemos la conexión y ya está. Aquí igual le podemos meter un else que devuelva false, etcétera, pero bueno, da igual. Aquí, en el ejemplo que yo hago, aquí le meto el Fluent Query Builder, el que tiene el Laravel, que está bastante bien. Pero aquí en el vídeo no lo voy a hacer porque tampoco es necesario. Pero simplemente también se podrían aquí meter muchos más métodos pues de lo que nosotros queramos, de Query Builder que le metamos, de ORM, de lo que tú quieras realmente, y utilizarlo, ¿no? En el ejemplo ya te digo, le meto el Fluent y aquí monto un método para eso. Vale, ahora vamos a crear entidad base. Entidad base va a ser la clase de la cual heredarán los modelos que representen entidades de la base de datos, ¿no? Es decir, cada tabla será una entidad. Por ejemplo, la tabla usuarios tendrá una entidad que será usuario. La tabla posts o la tabla artículos o la tabla productos tendrán una entidad que será producto, artículo, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a crear entidad base. Luego, las entidades que nosotros creemos dentro de nuestro proyecto, que serán modelos, los modelos de tipo entidad, heredarán de aquí y, y eso en el constructor de esta clase le vamos a pasar el nombre de la tabla, el nombre de la tabla, y aquí se pueden tener tantos métodos como que queramos, o sea, los métodos que queramos para ayudarnos a hacer pues peticiones o hacer consultas a la base de datos. Eh, y lo bueno es que esta clase se puede reutilizar mucho. Por ejemplo, vosotros seguramente tú habrás visto en muchos frameworks, en cualquier ORM, que tienen el método getAll, el método getById, getBy, muchos métodos que ya vienen por defecto, por ejemplo en Doctrine, incluso en Eloquent. Ahora hay por ahí un ORM que es muy ligerito, se llama Paris, que también estoy pendiente de probarlo. Me han comentado por ahí que está bastante bien, así que lo usaré también, lo probaré y tal, porque sí es verdad que Doctrine está muy bien, pero es muy laborioso, necesita estar configurando muchas cosas para al final igual hacer un get, ¿sabes? O sea, igual lo interesante de un framework es que te facilite la vida y a veces Doctrine te la complica un poco. Entonces,
El concepto micro a mí y a mucha gente nos gusta bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo en Zen Framework no tenemos un ORM, ¿no? Entonces, si le metemos doctrine, está bien, ¿no? Lo mejoramos, tal lo que quiera, pero, pero se hace más una tarea más laboriosa el programar con eso. Si le metemos un ORM más fácil, un Active Record o lo que sea, vamos a ganar en productividad seguramente, y en facilidad y en quebraderos de cabeza. Yo estoy completamente seguro de eso. Aunque también te digo que un ORM a veces pues tampoco te hace falta para hacer 4 o 5 consultas o 4 cosas, ¿no? O incluso para hacer más cosas. Con un query builder muchas veces te puedes dar con un canto en los dientes, o sea, puedes tener suficiente. Pero sí que es interesante, o sea, cuando utilizas bien un ORM sencillo, en plan Eloquent, el de Laravel, te puede facilitar mucho la vida y puede ahorrar mucho tiempo. Pero siempre para consultas complejas, para cosas con cierta complejidad, siempre va a usar o las consultas nativas o incluso el query builder, que está muy bien. Vale, aquí hemos creado un método que se llama conectar y otro db, ¿vale? El get conectar podemos pues sacar la conexión a la base de datos desde otro sitio que luego lo llamemos, y db también, pues también esto se podrá usar en las entidades que creemos. Y pues eso, si queremos sacar la conexión para hacer cualquier cosa también podemos hacerlo, y en los modelos también, ¿vale? En los modelos, porque habrá dos tipos de modelos, ¿vale? Por ejemplo, en Symfony tienes las entidades, que serían modelos, ¿vale? Y luego tienes los repositorios, que son, digamos, modelos de consulta, igual que lo que tiene el Coordinator. Coordinator llama modelo a una cosa que realmente no es un modelo propiamente dicho, ¿no? Simplemente un repositorio de métodos que van a consultar cosas, que van a hacer ciertas operaciones con la base de datos. Entonces aquí vamos a tener las entidades y los repositorios, que yo los voy a llamar aquí modelo, o sea, model también, pero bueno, eso ya lo vamos viendo ahora. Entonces el método getAll, ¿vale? Está aquí, lo que hace es simplemente hacer una consulta, o sea, un select asterisco from la tabla que tú le pasas y lo ordena por el ID. Siempre la tabla, o sea, una tabla bien definida tiene que tener el ID. No, por ejemplo, hay gente que le pone ID-usuario. No, una tabla tiene que tener un atributo que sea ID y ya está. Entonces, en este método getAll hacemos la consulta, hacemos la query, luego recorremos, hacemos un fetch object de todo eso y lo metemos en un array que va a ser el result set, un array de objetos, y luego lo devolvemos. Perfecto. Y ahora estamos haciendo también el getById, que lo único que vamos a hacer es que sea una consulta que tenga un where, ¿vale? Un where id es igual a el id que tú le pasas, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Y aquí en lugar mucha gente comete el error de, aun sabiendo que solamente tiene que devolver un resultado, recorrer eso, hacer un bucle ahí. ¿Por qué? Si tú vas a sacar aquí el result set que te saque y va a ser un resultado, pues aquí hacemos un row igual a fetch, o sea, query fetch object, ¿vale? Y ahí tenemos el objeto de esa consulta, que solamente va a ser uno. Ese objeto lo vamos a meter dentro de una variable que se va a llamar resource, y eso lo devolvemos, ¿vale? Lo devolvemos tal cual, porque va a ser solamente un elemento que va a salir de la base de datos, no van a salir más, ¿vale? Como por ejemplo en el método anterior, que sí que necesitamos que recorrer eso y meterlo ahí en un array de objetos. Incluso no haría falta seguramente ni siquiera recorrerlo ahí, porque tú lo puedes pasar, puedes pasar el fetch object, el query fetch, lo puedes devolver en lugar de recorrerlo ahí, y vas a tener que hacer eso, pero luego posteriormente. Pero bueno, así realmente sale bastante más limpio luego a la hora de recorrerlo en la vista, etcétera. Así que no hay problema. Ahora, el getBy va a ser un método que tú le vas a poder indicar la columna, ¿vale? Que va a hacer el where,
De hecho aquí lo estoy cambiando. Aquí le decimos columna y, y valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes hacer un get by apellido es igual a Robles o nombre es igual a Juan, lo que quieras, ¿vale? Entonces tú le pasas get by Juan, value, digo, bueno, a ver, digo, lo que quiero decir es, llamo a get by, ¿no? Nombre, columna nombre y value Juan. Así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos evita hacer esa consulta luego y es bastante cómodo. Por eso en su día lo hice. Y ahí está. Ahora vamos a hacer un método que se va a llamar delete, bueno, delete by id, ¿no? Y ahí le vamos a pasar simplemente un id pues eso, del elemento que queramos borrar en ese momento y, y lo borrará de la base de datos, ¿vale? Un delete from de la base de datos. Delete from usuario, en este caso sería luego, pero aquí le vamos a decir delete from de la tabla que le digamos where id es igual al id que le estamos pasando al método. Vale, aquí no voy a llegar a acabar el ejemplo entero, ¿vale? No voy a hacer el borrar y todo eso en la vista ya, o sea, ya cuando llegue a hacer lo de la vista, a mostrar la vista, simplemente voy a mostrar el listado, no le voy a poner los botones de borrar ni nada, pero sí que vamos a crear el método. Eso ya te lo puedo dejar a ti para que lo hagas tú, para que tú a partir de ahí simplemente vas a ver aquí el ejemplo que estamos haciendo, para que tú puedas avanzarlo luego o lo que quieras. Simplemente es para que veas un poquito la idea que yo quería expresar con esto, que es cómo programar con PHP a pelo, PHP puro, y meterle el patrón MVC y utilizar un poco de programación orientada a objetos también, ¿vale? Esto es programación orientada a objetos. Que, por ejemplo, muchos alumnos de FP, por ejemplo, serían aquí. Yo es que hice un ciclo de administración de sistemas y la gente no quería realmente llegar a profundizar tanto. Y esto les parece complicado, o sea, a mucha gente le parece complicado el tema de la programación orientada a objetos, pese a que en PHP es mucho menos dura que en otros lenguajes. No pasa nada, no es difícil. Vale, pues en entidad base podríamos seguir montando métodos ahí para todo, ¿vale? No hay problema. Pero ahora ya vamos a crear el modelo base, ¿vale? Que heredará de entidad base también, ¿vale? El modelo base heredará de entidad base. Y a su vez, el modelo base heredarán también los modelos de consulta, ¿no? Los repositorios que he dicho antes, ¿vale? Esta clase va a permitir utilizar el constructor de consulta si lo hubiéramos incluido, en este caso no, y vamos a poder usar, mira, estamos haciendo un extends, es decir, estamos heredando todo lo de entidad base. De esta forma ya tenemos disponible todo lo que hay en entidad base, todos los métodos, ¿vale? Aquí estamos mandándole, de hecho le estamos mandando a entidad base en el constructor, le estamos pasando la tabla que va a tener que utilizar, ¿vale? De esta forma estamos heredando, esto es la herencia, ¿vale? De la programación orientada a objetos. Y aquí simplemente, aquí se pueden meter bastantes cosas también, pero solamente vamos a crear un método que va a ser ejecutar SQL, ¿vale? Simplemente va a ser eso. Aquí nos podemos montar también, ya sea o metiéndole un query builder hecho ya, o nos podemos montar diferentes métodos que nos ayuden a trabajar con ciertas operaciones que queramos hacer con la base de datos. Ya te digo, aquí le puedes meter todo lo que quieras. En este caso simplemente le vamos a meter el método de ejecutar SQL, que lo vamos a hacer, ¿vale? Simplemente le vamos a pasar una query y este método se va a encargar de saber si esa query va a devolver muchos resultados o solamente va a devolver uno.
En el caso de que sea mucho de resultado, lo va a recorrer y va a limpiar el array y lo va, bueno, va a crear un array de objetos, ¿vale? Y lo va a devolver, y en el caso de que tenga un solo resultado, te va a devolver solamente ese objeto sin recorrerlo, ¿vale? Que ya te digo que se podría pasar el resource directamente, pero bueno, está así hecho el ejemplo y yo lo he seguido, y de esta forma, de hecho, va a salir más limpio luego a la hora de recorrerlo en la vista. Vale, pues si query da true, vale, si el resultado es positivo, si no devuelve false o null, lo que va a hacer, vamos a hacer otro if comprobando si el resultado es mayor a 1, si el número de columnas es mayor, si el num rows es mayor a 1, número de columnas, ¿no? Bueno, el número de resultados que nos devuelve, de filas, quiero decir, número de filas. Y fíjate, voy a copiar aquí porque es lo mismo. Voy a copiar eso, este bucle, lo pego aquí. Vale, entonces ahí voy a hacer un else if para comprobar si devuelve un solo resultado y entonces ahorrarme el bucle. Esto un poquito para optimizar el tema de, bueno, para no estar haciendo siempre bucles cuando no es necesario. Ya lo he dicho antes. Esto luego a la hora de trabajar, luego en los controladores, los modelos, etcétera, todo esto que estamos haciendo nos va a ahorrar mucho curro, ¿eh? Eso te lo por seguro. También todo esto no lo podíamos ahorrar también usando un ORM ya hecho, un query builder ya hecho, muchas cosas que ya vienen hechas, y usando Composer o descargándolo e incluyéndolo nosotros. Pero ya te digo, la idea de esto es que tú aprendas cómo se programa bien con PHP, con el modelo vista controlador, etcétera, y que captes la idea, ¿vale? Esto es nos estamos haciendo un mini framework para nosotros, pues algún día lo tienes que hacer tú. Pero ya te digo, hay muchos proyectos ya que están muy bien, muchos micro frameworks, muchos frameworks que ya nos permiten hacer todo esto. Pero antes de todo eso hay que tener un conocimiento sólido en PHP. Efectivamente hay que saber lo que se hace antes de meterte con un framework, ¿no? Porque si no es dar palos de ciego, digamos. O sea, tú tienes que controlar todo esto antes, saber desarrollar bien con PHP, saber hacer una web, o sea, una aplicación ya completa con uso de base de datos, etcétera, para meterte en un framework. Si no, es que es absurdo meterte en framework en un framework, en cualquier framework, ya sea micro, macro, lo que sea, cuando no sabes PHP. O sea, porque al final estás utilizando cosas sin saber cómo funcionan, digamos, realmente, o cómo se hace en PHP a pelo. O sea, si a ti te quitan un framework con todas las herramientas que tiene y luego te pones a programar a pelo y no sabes hacerlo a pelo, estás jodido. Realmente estás jodido. ¿Por qué? Porque te falta conocimiento. Y lo suyo es controlar un poco de todo, saber bastante bien PHP antes de meterse un framework. Vale, hemos acabado el modelo base, hemos hecho el método que he comentado. Yo me enrollo mucho hablando, pero bueno, así se hace más divertido esto, porque va a ser largo el vídeo, ¿eh? Entonces, vale, vamos a crear el controlador base que de él heredarán los controladores. Y esta clase va a cargar entidad base y modelo base, ¿vale? Lo va a cargar aquí, estamos haciendo un require 11, no sé cómo se dice, require once, creo. Vale, pues esta función pues esta orden de PHP lo que hace es que si tú haces un include de esto, ¿no? Y no y hace mal el include, la aplicación se para, ¿vale? Y no te deja seguir. Si utilizáramos un include, si se para la aplicación, eh, igual la aplicación igual sigue funcionando, pero aquí no. O sea, si el requiere este falla,
la aplicación no va a funcionar. No va a funcionar. Cuidado, aquí estoy haciendo un for each. Aquí lo que estamos haciendo es la carga de los modelos, ¿vale? Esto se puede hacer mucho mejor. Esto se puede hacer muchísimo mejor. Pero lo que está haciendo esto, ¿vale? Esta función lo que hace es coger, meterse en la carpeta model, que aquí me estoy equivocando, ¿vale? Esto no es model, no, esto luego me va a dar un error, pero bueno. Vale, pues model barra asterisco.php. Esto lo que hace es coger todos los ficheros, ¿vale? Coger el nombre de los ficheros, lo recorre y lo incluye con un require, incluye el fichero que ha sacado de ahí, ¿vale? Entonces ahí está incluyendo, por ejemplo, posteriormente los modelos que haya en la carpeta model, ¿vale? Vale, aquí ya digo, corrige esto, no le ponga el model como he puesto yo aquí porque me he equivocado, ponle model y ya está. Vale, entonces public function view, vale, este método lo que va a hacer, este es muy simple y es una cosa que en cualquier framework lo va a ver. El método render, por ejemplo, en la gran mayoría de frameworks, lo que hace es tú le pasas el nombre del fichero de la vista, el nombre de la vista, y le pasas un array con datos, ¿vale? Le pasas un array con datos y lo que hace esto, lo que hace este método es increíble. Lo que hace es coger el ID asociativo, ¿vale? De lo que tú y el valor, por ejemplo. Te explico. A ver, porque yo un motivo por el que estoy haciendo esto es para mejorar mi capacidad de explicar y mi capacidad de dicción también un poquito. A ver, esto lo que hace es coger, recorre los datos que tú le pasas con el array que tú le pasas. Si tú le pasas un array que sea y un elemento del array es usuarios flechita variable user, ¿no? Users, ¿vale? Pues esto lo que hace es coger ese usuarios que tú le has puesto, ese ID, ¿vale? Ese ID del array lo convierte en una variable, ¿vale? Lo convierte en una variable y le da el valor que tú le has puesto a ese elemento del array. De esa forma, cuando tú llegas a la vista, tienes disponible una variable con el ID, es que no me sale el nombre ahora mismo de, de eso, o sea, sí, con el ID del elemento dentro del array. Lo veremos luego y lo explicaré. Vale, entonces aquí estamos cargando también un ayudavistas.php y eso va a ser una serie de helpers pequeños que luego lo vamos a poder utilizar en la vista. Cuidado aquí en el requiere este le pongo view simplemente y no le pongo la barrita del directorio. Aquí luego va a dar un fallo por eso, así que ponle view barra comilla punto vista ¿vale? View barra punto vista punto view punto php. Ahí si no luego te va a dar un error y luego lo corregiré yo, ¿vale? Entonces, ahora estamos creando un método que también muchísimos frameworks tienen muchísimos métodos que te ayudan a este tema. Pues es un método para redireccionar y al cual se le va a pasar el nombre del controlador y el nombre de la acción del controlador y eso nos redirecciona sin problema, nos lleva a donde le digamos. Si le vamos a decir, por ejemplo, venga, le pasamos el controlador usuarios y la acción yo que sé, index o listado o lo que sea, entonces esto lo que va a hacer es un header location a eso. Índice, vale, la palabra era índice que no me salía, vale. Lo que hace el bucle este de la vista de view es recorrer ese array, coger el índice, crear una variable con el nombre del índice y darle el valor que tiene esa posición del array, vale, que le hemos indicado, un array asociativo, vale. Vale, pues ahora vamos a crear otro fichero que va a ser el ayuda vistas,
que es el que estamos llamando aquí, simplemente va a ser una pequeña clase que va a tener una serie de pequeños helpers, pequeños métodos que nos van a utilizar, que lo vamos a utilizar en la vista, en las vistas, ¿vale? Y que nos van a ayudar en pequeñas tareas que tengamos ahí, ¿vale? Vale, vamos a crear simplemente uno por poner el ejemplo, que va a ser el URL, ¿no? Este método lo que va a hacer es, tú le pasas, tal cual aquí estoy copiando, le pasas el nombre del controlador y el nombre de la acción, y eso te va a dibujar la URL, te va a pintar la URL en un link o donde tú le indiques. Ya te digo que no nos vamos a meter muchísimo a usar lo que estamos creando, solamente vamos a usar vamos a hacer un ejemplo pequeño ahora, tal cual está o casi como está en el post, en el artículo que hice hace un año y pico, que la verdad es que ha funcionado muy bien, la gente lo ha visto, le ha gustado, etcétera, porque yo creo que te aclara mucho la idea en cuanto a esto, en cuanto a saber un poco cómo programar y un poquito de introducción a todo esto del tema de los frameworks, etcétera. Entonces, vale, ya tenemos esta clase creada, que van a ser helpers, ya te digo. Y ahora vamos a crear el controlador frontal.func.php. Este fichero van a ser un par de funciones que se podría ser una clase, no sé por qué no hice una clase en su momento, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, esto es PHP, podemos hacer lo que queramos. Esto es como conducir un Ferrari, ¿sabes? Puede ir por en medio de la calle. Bueno, pues esto, que creamos aquí un par de funciones que se van a encargar de cargar un controlador u otro, o una acción u otra, en función de lo que se le pase por la URL. Vale. De forma que le decimos que el nombre del controlador, y luego va a cargar el fichero punto. Bueno, espérate, voy a parar un poco esto y lo voy a pegar porque así lo puedo explicar mejor, ¿vale? Le pasamos el nombre del controlador y luego controller, ¿vale? Esto va a ser el nombre del controlador. Y luego ese nombre del controlador va a cargar el fichero por aquí, ¿vale? Va a hacer un require de ese fichero y luego va a llamar a ese propio controlador, va a llamar a ese objeto y lo va a cargar y lo va a devolver, ¿vale? Esto es un poco complejo, pero realmente es fácil de entender. Simplemente le pasa el nombre del controlador, que esto va a ser todo automático en base a la URL, crear la ruta y luego lo incluye, hace un include, en este caso un require, y luego llama al objeto y devuelve el objeto. Luego vamos a hacer lo mismo con la acción, a la cual le vamos a pasar el objeto del controlador, y de ese objeto vamos a llamar al método de la acción, del nombre de la acción que le estamos pasando. Esto está está bastante chulo verlo, porque además es bastante sencillo hacer todo esto. La verdad es que el ejemplo es bastante sencillo, o sea, es bastante simple. Vale, pues ya está. Este método ya lo tenemos hecho y lo que va a hacer es eso. Cuando nosotros por la URL le pidamos, yo que sé, barra usuarios, barra listar, por ejemplo, que no va a ser así, pero bueno, que será otra acción que tú tengas o lo que sea, lo va a cargar, ¿no? Y ahora va a lanzar la acción, o sea, vamos a tener una función que va a ser lanzar acción, que le vamos a pasar el controlador, el objeto del controlador, y esto, si existe la variable get
action, ¿vale? Y existe el método dentro de ese objeto, en este caso es control object, obj, si existe el getAction dentro de ese objeto, entonces lo que va a hacer es cargar el método si existe, y si no existe te va a cargar el método action por defecto que hemos definido antes en el database.php dentro del directorio config, ¿vale? Simplemente estoy un poco explicando cómo se va haciendo la pequeña aplicación esta, el pequeño framework, ¿vale? Para que tú luego lo puedas un poco entender mejor. Va a ser un vídeo largo, pero bueno, no pasa nada. El que quiera escucharme y le gusta escucharme, pues perfecto. Y el que no, pues que lo silencie y lo vea, o lo que sea. Pero bueno, yo creo que es interesante. Vale, entonces aquí cargamos la acción. Fíjate, ahora estamos utilizando la función cargar acción, ¿vale? Pasándole eso, el objeto y esto. Y en el caso de que no exista el método, te va a llamar a acción por defecto, que es la constante que antes hemos creado en el fichero global.php. Todo esto es sinérgico, ¿no? Digamos que todo utiliza todo, ¿vale? Luego en el controlador frontal que vamos a crear, que es el fichero index.php, que va a ser el único fichero realmente que se va a cargar físicamente, realmente, pues ahí se va a juntar todo, ¿vale? Y vamos a hacer, se van a llamar cosas, ¿vale? Y toda esta lógica va a funcionar. Se va a complementar todo. Y todo eso va a funcionar porque vamos a estar incluyendo ficheros de por aquí, o sea, vamos a incluir la configuración, el global.php y muchos ficheros de estos para que todo funcione. Vale, bien, ahora vamos a crear el index.php, que es lo que yo digo. Vale, entonces este es el fichero más importante realmente. Aquí vamos a meter el global.php, config barra global.php, para tener disponibles esas variables, esas constantes, en todos los ficheros que carguemos por debajo. Ahora vamos a cargar, vamos a incluir el core controlador base, que si te das cuenta, dentro del controlador base estás cargando entidad base y modelo base, y como hemos cargado el global antes, tenemos disponibles las constantes, y ahora cargamos el controlador frontal.func, que ahora vamos a utilizar esas funciones aquí, lo incluimos, y ahora vamos a decir si existe get controller, es decir, la variable get en la URL, vale, si existe, lo que va a hacer es cargar, bueno, va a crear la variable, vamos a crear la variable controller obj, a mí me he equivocado, le he puesto j, vale, obj, luego me va a dar un error, creo, por estos fallos que estoy diciendo ahora. Vale, cargar controlador, le pasamos el controlador a cargar controlador, que es los métodos de antes, y lanzar acción, controlador obj, ¿vale? Que es todo esto que hemos estado diciendo antes, que tenemos aquí creado, todas estas funciones, ¿vale? Esa es la lógica que podríamos haber metido incluso aquí, pero está mucho más limpio así. Y ahora, en el caso de que no exista getController, pues le pasamos el nombre del controlador por defecto.
y esto lo vamos a sacar fuera. Aquí ya te digo que tenemos un error porque le estoy poniendo OJ, no me he dado cuenta en ese momento porque no iba probando, no iba probando las cosas mientras que las hacía, ¿vale? Bueno, y lanzamos la acción, ¿vale? Entonces, resumo un poquito. Esto lo que hace es coger, cargar global, coger todas esas constantes, cargar el controlador base, que a su vez carga el entidad base, el modelo base, el controlador frontal que tiene las funciones necesarias. Si existe controller, carga el controlador que le pasamos por la URL, y ya está. Y si no, lo carga por defecto. Y luego lanza la acción. Vale. Ahora vamos a crear ya vamos a empezar a usar el framework usuario.php. Vamos a crear la entidad. Vamos a poner un ejemplo de cómo se crea una entidad aquí con esto. Class usuario extends entidad base, ¿vale? Estamos heredando de entidad base. Heredamos de entidad base. Creamos los atributos, que serían cada uno de los atributos que hay en la tabla, digamos. ¿Vale? Entonces, en la tabla tenemos estos campos, ¿vale? Luego tú los puedes, como tendrás la tabla bien creada en la base de datos y tal, pues tendrás que tener estos campos. Ahora vamos a generar el constructor que va a cargar el constructor, el método, el parent, ¿no? El constructor del padre. Aquí igual nos sobra dentro del constructor el tema, bueno, la estatable, porque luego no se la vamos a pasar y luego lo voy a borrar. Así que le decimos que la tabla va a ser usuario, la tabla de este modelo, de esta entidad. Y ahora, utilizando el NetBeans, tiene una funcionalidad muy guay, que es el añadir los getter y setter automáticamente. Le damos al menú source o source o como se diga, insert code, y vamos a generar getters y setters. Marcamos todos los atributos de los cuales necesitamos un getter y setter, vale, Java style, perfecto, y damos OK. Ya tenemos eso creado, vale, ya tenemos esos métodos, así que perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es crear un método para guardar todo lo que nosotros tenemos dentro en un controlador o donde sea, vale. Excepto, por ejemplo, esto sería, aquí me he equivocado también. Si queremos seguir todo este paradigma de la programación entre objetos, teóricamente deberíamos tener una clase por cada tabla de la base de datos, excepto para tablas pivote, que excepto para tablas pivote porque ahí hay simplemente hay una relación y no importa que te lo salte eso, pero en el caso de un objeto, por ejemplo, que tenga referencia a algo de la vida real, por ejemplo un usuario, sí que deberíamos tener todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Esto es muy parecido a cómo lo puede hacer un ORM. Vale, vamos a crear el método save, que lo único que va a hacer es un insert en la base de datos con lo que nosotros le pasemos. En este caso el save, una vez que nosotros hemos hecho los set,
O sea, hemos seteado cada uno de los atributos. Cuando nosotros lanzamos el save, lo que va a hacer es guardar todo eso en la base de datos. ¿Vale? Vale, fíjate, estamos haciendo un insert to usuario, en este caso. Aquí el save lo podíamos hacer mucho más genérico. Incluso no lo podríamos llevar a otro sitio. Pero lo podríamos hacer más genérico y lo podríamos hacer bastante mejor. Pero bueno, en este caso, como esto lo estamos haciendo nosotros a pelo, no pasa nada. Y lo creamos así. ¿Vale? Luego en cada uno de tus modelos, de tus entidades, deberías tener un save también. Pero claro, se podría hacer mejor el save. El save se podría hacer mejor, seguro. Pero bueno, en este ejemplo, para lo que él nos sobra. Vale, voy a ir creándolo. Vale, ahí le voy a meter pues el valor de cada atributo. O sea, voy a meter cada atributo de la clase. Vale. Contraseña. Y ahora lo que hacemos es llamar al método db, ¿vale? Que lo heredamos de entidad base y le pasamos la query. Ya está. Y devolvemos, hacemos un return del save, de la variable save. Y ya está. Esta entidad ya la tenemos hecha, ¿vale? Podríamos hacer más cosas aquí, claro que sí, se podría mejorar mucho. Pero bueno, de momento así nos vale. Vale, pues ahora vamos a crear otro fichero. Directamente ya va a ser el controlador. Va a ser el controlador. Bueno, no. Primero nos vamos a crear Sí, vamos a crear el usuario model, ¿vale? Que va a ser lo que yo digo, lo que antes he llamado repositorio, como lo llamarían en Symfony. O un modelo, como el de CodeIgniter. Cualquiera, pero bueno, aquí lo vamos a llamar usuario model, ¿vale? Va a tener una serie de métodos para consultar cosas. Ya a nivel de aplicación, esto ya no es a nivel del framework en sí que hemos hecho, que sería el core, ¿no? O sea, el framework nuestro, este que acabamos de hacer, sería la carpeta config y core. El resto ya es completamente modificable, e incluso el core también, pero bueno, el resto ya sería para construir, hacer la aplicación en sí, no el núcleo del framework, ¿no? Ya hacer la página en sí, ¿no? O la funcionalidad específica. Entonces, vamos a crearnos aquí, vamos a llamar al constructor, igual que en la entidad, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que table usuarios, la tabla va a ser usuario, se lo vamos a decir ahora, para que esto funcione. Y que eso se lo pase también al constructor del padre.
Vale, ahora vamos a crear una que no lo vamos a usar, pero bueno, es porque voy a dar el ejemplo. Vamos a crear un public function get un usuario, ¿vale? Nos estamos poniendo aquí los nombres en español, etcétera, por un poco hacer la prueba. Bueno, por poner el ejemplo. Y eso lo que va a hacer es una consulta para sacar un usuario, simplemente. Vale, vamos a crear otro directorio que va a ser el directorio de los controladores, el directorio controller. Y aquí vamos a indicar, bueno, vamos a crear una clase controlador, ¿vale? Va a ser usuarios controller que va a heredar de controlador base va a heredar de controlador base y va a llamar también al padre, al constructor del padre, ¿vale? Vamos a tener todo disponible, todo del controlador. Y vamos a crear un método que va a ser index, una acción que va a ser index, otra acción que va a ser crear y otra acción que va a ser borrar. ¿Vale? Que cada acción representa pues eso, una acción de la aplicación en sí. ¿Vale? Hacemos un extend, heredamos de controlador base. Como digo, todo esto se puede mejorar muchísimo, etcétera. Y vale, vamos a llamar al constructor del padre y vamos a crear el método index, ¿vale? Vale, creamos el objeto usuario, ¿vale? Llamamos a la entidad, digamos. Bien, new usuario. ¿Vale? A mí me gusta mucho NetBeans por este tipo de cosas, porque te ayuda mucho. Luego vamos a tener la variable all users, que va a ser un get all, usuario get all, ¿vale? Este método lo hicimos en la entidad base antes. Luego, ahora vamos a cargar la vista con lo que antes he estado diciendo, que no me he explicado muy bien, pero bueno, ahora lo puedo explicar mejor. Mira, le estamos diciendo, la vista va a ser la vista con el nombre index. Y le vamos a pasar un array con el índice. El primer índice va a ser al user, ese va a ser el primer índice, y el contenido de ese primer índice va a ser al user la variable, ¿no? De forma que en la vista vamos a tener la función, digo, la variable con el nombre del índice. Es decir, vamos a tener una variable que va a ser al users. Y luego vamos a tener otra variable que se va a llamar hola con el valor vídeo de esto que estoy escribiendo ahora. Video ejemplo, MVC, etcétera, ¿vale? Vamos a tener esas dos variables disponibles en la vista index, ¿vale? Esto está muy chulo. Esto en muchos frameworks también está, ¿vale? Está, de hecho, esto es simplemente un intento de imitación de lo que hace un framework, pero esto lo hacen muchísimos frameworks con sus métodos render, etcétera. Vale, ahora vamos a crear la función, digo, el método crear.
¿vale? Que le decimos si existe nombre, si le llega por post nombre. Espero que si estás viendo esto sepas programar un poco, porque si no, no vas a entender nada de nada, seguro. Pero bueno, esto entiendo que es para usuarios ya que ya van un poquito avanzados. Vale, creamos el objeto usuario. Ahora, hacemos los setters. O sea, llamamos a todos los métodos setters de cada atributo, ¿vale? Set nombre, set apellido, set email. Antes estaba comentando que la entidad, el tema de las entidades, tiene que haber una entidad por tabla. Incluso he dicho que no era estrictamente necesario si era una tabla pivote, pero sí, si está usando un ORM, sí que hay que crear una entidad por cada tabla de la base de datos y luego hacer las relaciones. Pero bueno, eso es otra historia ya, que divago bastante yo. Vale, pues aquí estamos creando las variables para pasárselas a los setters. Vale. Creamos la password también, que la vamos a pasar por un SHA-1 para que la cifre un poco, que no vaya ahí a pelo. Y llamamos al save, al método save, y ya está. Y ahora redireccionamos con el método que hemos hecho antes. Vale, vamos a redireccionar a usuarios, al controlador usuario y al método index. Ahora estamos haciendo el borrar, ¿vale? Que básicamente le vamos a decir que si existe, si le pasamos por get el ID, ¿vale? Lo vamos a hacer así. Es decir, eso sería la URL usuarios barra borrar interrogación o lo que sea, o aspersa, la i esta, id, ¿vale? Si le pasamos el id, otro parámetro por get, le pasamos el id al método este, lo que va a hacer es lo convertimos en int, ¿vale? Lo forzamos a que sea un int aquí en la variable id y llamamos al objeto usuario y llamamos al método de borrar, ¿vale? También se podía haber hecho en la entidad un método que sea del delete también, y haciendo un set del id luego llama al delete y también te lo borra. También se puede hacer así, que de hecho muchos RM lo hacen así.
mucho framework también. Entonces, ahora redirigimos, que por defecto nos va a redirigir al index de este controlador usuario y ya está. Vale. Ahora vamos a crear la vista. Index view.php. Vamos a crear el HTML aquí básico. Súper básico, vamos a hacer la estructura básica. Y eso luego vamos a crear un formulario para añadir usuarios y luego vamos a listar también usuarios. No vamos a hacer el botón de borrar como tengo en el ejemplo en mi blog. Y no vamos a... También luego se puede mejorar mucho limpiando la URL, haciendo cosas. No vamos a profundizar más. Y además, si quiere un poco más de profundización, voy a poner por aquí el link del artículo que escribí hace tiempo en mi blog, para que ahí lo veas tranquilamente, lo profundices en él, etcétera, hagas cambio, lo que quieras. Y también te voy a pasar el link de el código este, que lo tengo subido a GitHub, para que también te lo bajes, lo pruebes, añadas, borres, lo que quieras, practiques y intente entenderlo lo mejor posible, y así aprendas cómo funciona el modelo vista controlador, cómo funcionan las clases aquí en PHP, etcétera. Ahora voy a probar que todo va bien, que no os ha reventado por el camino, pero antes voy a coger los CDN de Bootstrap, ¿vale? Porque lo vamos a usar ahí, bueno, pues para que no sea una página ahí en blanco total o muy antigua, con los campos del formulario bastante feos, etcétera. Le vamos a meter aquí el CDN del Bootstrap y ya está. Le vamos a meter el CSS y ahora le vamos a meter JavaScript del Bootstrap y luego le vamos a meter el jQuery para que funcione el Bootstrap y ya está. Vale, perfecto. Copio, pego, guardamos. Le vamos a meter el jQuery también, el jQuery. Es que aquí en España, para el que no lo sepa, en España se pronuncia tal como se lee. O sea, aunque tú sepas un inglés perfecto, da igual. Aquí los programadores hablamos para programadores españoles, ¿sabes? Hablamos bastante mal. Aunque se debería decir jQuery o como se diga, o como sean las cosas, ¿no? Por ejemplo, doctrine, se debería decir doctrine, por ejemplo, etcétera. Pero bueno, aquí en España somos así, ¿no? Para hacernos un poco el trabajo más fácil, lo decimos tal como se lee y ya está. Vale, hemos incluido el jQuery y ahora vamos a crear el formulario aquí. Vale, voy a meter una etiqueta style por si luego quiero cambiar algo, pero bueno, no voy a cambiar nada. Vale, creo el formulario ahora. Espero que no se esté haciendo esto muy pesado. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Si quieres, hombre, lo estoy haciendo para la gente que necesita un poco de explicación, un poco ver cómo se va haciendo. Vale. Un poco para que la gente entienda y vea que esto pues no es tan complicado realmente. Vale, aquí utilizamos el helper URL, ¿vale? Para indicarle a dónde va el formulario, el atributo action, ¿no? Y le decimos que el método va a ser post y la clase le vamos a poner un call LG7 o 5, ¿vale? De esa caja, ¿vale? Esto ya es cosa del Bootstrap. Bien, le vamos a decir aquí h3 añadir usuario. Y voy a crear el formulario para crear usuario. HR, una línea de esta separadora de HTML. Nombre
Ahora lo vamos a probar enseguida. Esto como normalmente se suele hacer, ir probando cositas, tal, pero bueno, como yo ya sabía cómo se hacía y lo tengo y lo tenía ya claro, directamente he ido creando cada fichero, he ido explicando. Pero normalmente cuando en el proceso de crear algo así es prueba, error, ¿vale? Pero bueno, yo como ya tenía la guía de lo que había hecho hace tiempo, etcétera, directamente he ido creando los ficheros, he ido explicando y ya está. Pero que sea de utilidad a la gente que lo vea y que no sea demasiado pesado porque se va a hacer esto 1 hora y 20 fácil. Vale, entonces no pasa nada. Contraseña, password. Vale. Y aquí le decimos que el submit, el botón va a ser submit. O sea, un input submit. Y eso lo vamos a quitar. Voy a poner ahí el value, etcétera. Bueno, voy a ver si lo probamos. Vamos a ver si lo probamos, a ver si funciona. Va a fallar porque he escrito mal algunas cosas por ahí, no me he dado cuenta. Pero bueno, así vemos cómo se corrigen y ya está. Le ponemos una clase btn success y vamos a probarlo. Vale, abrimos el Firefox, estamos por aquí. Esto, ahí tenemos MVC. No va a cargar bien, no sé por qué no carga bien ahí en la página del WAMP. Esta. Pero bueno, se lo ponemos ahí, localhost barra MVC, que es la carpeta que hemos creado antes, el proyecto. Vale, nos falla ahí porque antes hemos escrito mal la variable esta. Lo hemos escrito mal porque he puesto OJ, creo, y no OBJ. Entonces, fíjate, aquí lo tenemos el error. OJ en lugar de OBJ. Y entonces me está fallando. Me está fallando ahí. Vale, eso lo cambiamos. Voy a parar esto y lo voy a corregir y entonces ya lo vemos. Pero sí, he ido explicando los fallos en cada momento que ha pasado. Entonces no hay problema. Esto realmente hay gente que me dice, es que no me funciona esto, es que no me funciona lo otro. Claro que te funciona. Lo que pasa es que tiene, por ejemplo, mucha gente no tiene bien hecha la base de datos. Mucha gente les falla que tienen mal el nombre de una variable. Entonces, que lo revisen tranquilamente. Sobre todo el tema de la base de datos le pasa a gente. Si estoy haciendo el ejemplo para que veas que usamos una tabla solo y los atributos de la clase tenemos el nombre de cada columna, pues te la puedes crear. De todas maneras, la voy a dejar por aquí abajo, en algún sitio, la voy a dejar para que la uses, la tabla de base de datos, y no te das problemas. Y ya está. De todas maneras, tú puedes usar, hacerte un modelo, un controlador, etcétera. Mira, ya lo he hecho funcionar. Vale, el fallo era aquí en el en la entidad usuario no hay que pasarle nada. Aquí hay que indicarle la barra. En el controlador base hay que indicarle la barra al view, lo he dicho antes. Aquí... No, aquí nada. Aquí nada. Aquí hay que indicarle OBJ en lugar de OJ, ¿vale? En el controller OBJ antes tenía puesto controller OJ, ¿vale? Y eso daba fallo, normal. Porque luego intentaba utilizar la variable y no existía. Vale, ya lo tenemos funcionando. Ahora vamos a recorrer todo la variable al users que le hemos pasado antes a la vista para que veas que lo imprime por pantalla, ¿vale? Hacemos un for each de eso, de esa variable, y vamos a imprimir cada uno de los nombres de los usuarios y ya acabamos porque se está haciendo muy largo.
Vale, vamos a recorrer aquí con un for each la variable al user que le hemos pasado antes desde el controlador a la vista. Como sabe, el modelo vista controlador es una cosa muy simple, ¿no? El modelo procesa las operaciones con la base de datos, el controlador llama al modelo y saca y mete cosas para el modelo, ¿vale? Y luego llama a las vistas. O sea, el controlador es el intermediario entre el modelo y la vista, y el modelo es el intermediario entre la aplicación y la base de datos. Y la vista lo único que hace es pintar cosas y tener formularios que mandan cosas a los controladores, y el controlador llama al modelo para sacar cosas y llama al modelo para meter cosas también. Entonces es muy simple. Es muy simple. Igual me hago un vídeo algún día si me apetece. Fíjate, aquí tenemos un usuario en la base de datos que es ese. Pero vamos a crear más. Mira, vamos a crear Juan Antonio, Juan Antonio, Juan arroba Antonio. Igual me hago un vídeo algún día explicando. Vamos a poner una línea separadora explicando cómo funciona el MVC, modelo vista controlador. Igual algún día lo hago. Y igual también me hago un vídeo si tengo tiempo, porque estoy bastante limitado de tiempo, explicando cómo funcionan, o sea, o qué son los frameworks de PHP, etcétera. Tengo por ahí un PowerPoint que podría ir explicando un poco los conceptos básicos, etcétera, que puede estar bien, ¿vale? Para que esté perdido, porque hay mucha gente que empieza con todo esto y se lía mucho, o no entiende por qué usar esto, por qué dejar de usarlo, ¿vale? Entonces aquí estamos añadiendo cosas. Usuario. O sea que esto funciona perfectamente. Fíjate, en la ruta tenemos control del usuario y acción index. Perfectamente, si le cambiamos la acción y creamos otra acción, también iba a funcionar, ¿vale? O sea, esto... Claro, el siguiente paso sería con un htaccess limpiar esa ruta, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas, ya te digo. Pero bueno, yo creo que por hoy ya es suficiente. Así que me despido. Un saludo.